Corría el año 1966 y al anochecer del 17 de agosto en la casa de los Gallo Aguirre todo era correderas. Ya la Juanita tenía señales de la llegada de su Benjamín. El gigante de la narración corría para adentro y seguidamente lo hacía para la calle. Estaba nervioso. Se anunciaba su vástago número 8 y debía trasladar a Juanita donde Leonor Somarriba, que era enfermera obstetra y tenía su clínica del Club Edén 25 varas al sur en esta ciudad de Chinandega. Doña Leonor Somarriba la había atendido en casi todos sus partos y Juanita confiaba en ella. Esta vez sería atendida en la clínica y no en la casa como lo hizo en partos anteriores. La paciente estaba muy nerviosa. Después de 7 años de reposo creía que no iba a dar el ancho, porque el 3 de agosto de ese año había cumplido 35 años y para ella ya no era edad de estar pariendo. La enfermera tenía preparado hasta oxígeno por si era requerido por la madre o el bebé. Cuando llegó el momento, el padre del bebé se encuentra apoyando a su mujer dentro de la sala de labor y parto. La enfermera anuncia que el bebé está en el canal vaginal y que ya está coronando, y pide a Juanita que puje un poco más, y ella obediente continúa con la pujadera. Y al fin sale el cipotón, y la cabeza de Juanita se cuelga agotada hacia atrás en la camilla. El gigante la ve irse hacia atrás y piensa que su amor se ha desvanecido y que está en peligro, pero en vez de ayudarle se desmaya a la par de la camilla y entonces la enfermera ordena a su asistente aplicarle el oxígeno al padre, ya que los principales protagonistas no lo necesitan. Cuando le presentan el producto, como dicen los médicos, Juanita se queda boquiabierta y expresa: ¿dónde me cabía este montón de carne? El bebé pesó 11 libras y media. ¿Y cómo se parece a Rigo? Parece que él lo hizo solo. La verdad que el aspecto del niño a pocas horas de nacido no presentaba lo clásico de piel arrugadita o con pellejitos y dormiditos sin mucho movimiento. Parecía un niño de 3 meses. Las visitas se preguntaban si lo habían cambiado por otro con más tiempo de nacido. Para suerte de todos, solo él nació ese día en esa clínica. El niño se convirtió en el juguete de los hermanos mayores. No se sabe cómo sobrevivió. El pobre andaba de brazo en brazo entre los amigos del vecindario. Antes de que sostuviera bien su cabecita, ya corrían sus hermanos con él sin sostenerle ese madre mastín que cubría su cerebro. Le hacían dar la mano como saludo y a veces lo sentaban al pie de un árbol mientras jugaban en la calle handball. Cuando la madre se percataba del peligro en que estaba su bebé, corría a rescatarlo, pero el bebé lloraba porque lo dejaba en el grupo que gritaba y brincaba a su alrededor. A veces intervenía una vecina, Yolanda, quien le decía mi Gerardo, y siempre quería andar con él en brazos, y él feliz de andar en la calle con ella. Entonces siempre sonreía. Dice Beto Fajardo que ella lo cargaba como el niño Dios de bulto, quien en la tarima es sostenido con un tornillo por debajo. Y llegó la época del preescolar. La profesora Delia, la misma que vive frente a la casa solariega de los Gallos y que a casi todos enseñó a leer, era la que le conducía hacia la escuela Mercedes Velázquez, allá frente a la gasolinera del Calvario. Se acercaba el Día de la Madre y ella se cruza la calle para invitar a doña Juanita al acto de la escuela donde el vivaracho chiquitín iba a declamar, solicitándole que apoye estudiando con el niño el poema. Llegado el día del acto escolar, doña Juanita es situada en la primera fila para escuchar el poema que también declamaba su pequeño. Y resulta que, subido a una silla para que recitara el hombrecillo, entra en un miedo escénico y no hace más que agarrarse su aparatito mión y se ríe a más no poder. La maestra detrás de él queriendo recordarle el poema y él seguía jalándose el pajarito y riendo nervioso. Pero el público entendió que así era su presentación y le aplaudieron un montón. Años después vivió la misma historia en el Parque de las Rosas por el pajarito. Él es poeta y escritor, pero no declamador.
Ah, qué lindo recuerdo. Este niño, como sus hermanos y primos, gozó de las alcahueterías del abuelo, a quien todos llamaban Papá Viejo. Él se había autollamado así en su afán de educar a los nietos. Cuando los hermanos mayores iban creciendo, escuchaban a su madre llamar Rigo a su papá y a este llamar Negra a su madre. Y ellos también empezaron llamando hacia los padres. Fue el abuelo que quiso explicarles que él era un papá, pero viejo, y que el papá era Rigo. Pero cuando lo explicaba, solo hacía un espacio entre papá y viejo, lo que fue entendido por los nietos como Papá Viejo. De ahí resultó la escuela de abuelos alcahuetes de los Gallos y los Gutiérrez. Papá Viejo lo subía al caballo del lechero, a los coches de caballo o lo llevaba al puerto de Corinto, pero siempre pendiente de hacerle feliz. Ahora los Gallos y Gutiérrez están aprendiendo a ser Papá Viejo, que es un título de honor. Continuando con sus embelequerías, como decía la abuela Leonor, Papá Viejo mandó elaborar un traje de soldado romano para su último nieto, quien lo usó por varios años en la procesión del Señor de la Caída de Guadalupe en Viernes Santo. El abuelo fue el mayordomo 50 años de esa imagen. Como buenos educadores en la fe, el muchacho fue preparado para su primera comunión con las primas Caro y Ana. Él parecía más Daniel el Travieso, un personaje de los cómics. Fue una fiesta conjunta Gallo Gutiérrez. La casona de los abuelos desocupada para la ocasión. Había invitados del Calvario y Guadalupe. Al final, las sillas se fueron situando como en rezos de tantos invitados. Ha sido un hijo muy pegado con su madre. Julio Salazar dice que siempre se muy ennaguado, pero ese bello amor filial es una de sus más grandes cualidades. Es un mamista por excelencia, a tal grado que cuando era niño y el gigante se llevaba al cine a la madre, él le reclamaba diciendo, apenas el hombre le dice vamos, se va y me deja solito, aunque quedara al cuidado de los hermanos mayores o de la abuela Leonor. Mamá Leonor disfrutó mucho de ver crecer a ese niño que escondido había quedado en la ristra de los frutos del matrimonio Gallo Aguirre. Ella era una autodidacta que a sus 80 años discutía de política, economía, etc. y por supuesto de anatomía. Le gustaba acompañar las noches de estudio de Gerardo, quien se aprovechaba de la abuela para no dormirse, mientras ella discutía con él acerca de que si los músculos del estómago eran de tejidos lisos o estriados, si los huesos eran largos o planos. A cada caso ella justificaba su aseveración. El niño creció en una época de convulsión política y de sueños de un proyecto de beneficio para todos los nicaragüenses. Y fue primero alfabetizador y después un piricuaco, como le decía su querida suegra doña Chita, de grata recordación. Pero el sueño se fumó. En su experiencia de soldado cuenta que el encargado de repartir el agua en el campamento era un tipo boca abierta, que embrocado sobre la porra liberaba parte de su líquido bucal de tal manera que los últimos que recibían el vital contenido terminaban bebiendo linaza. Él se graduó de contador privado en la Mercantil de Occidente. Doña Juanita le había expresado que debía tener una carrera técnica porque ella había enviudado y tenía temor de no poder dejarlo con un machete en la mano. Cuando recibió ese título, le dijo a su madre, ya te di gusto, mamá, pero yo quiero ser médico. Doña Juanita inició una cruzada de actividades que le permitieron mantener a su moto en la universidad. Vendió la casa en la playa, instaló una pulpería y empacándole la comida de la semana lo llevó a coronar su carrera. Esa fue la Leona de tiempo completo y el muchacho respondió a todo ese esfuerzo. Se convirtió en médico oftalmólogo. Y llegó el día que decidió hacer tienda aparte con su novia de 10 años, Aleida, con la que ha construido una linda familia. Como suele suceder con las personalidades, el día de la boda cayó un aguaje de coger raza. Se fueron las luces de Chinandega y consecuentemente la iglesia quedó oscura. Los cuñados Salvador Lara y Ramiro José subieron los vehículos a la acera de la iglesia de Guadalupe, iluminando un poco la ceremonia. Fue una boda espectacular, mojada pero espectacular. Una de sus primeras obras como escritor
fue La Cenceñita. Es una obra que ilustra la vida y personalidad de la abuela Leonor. Se expresa el amor familiar en uno de los personajes que han dejado huellas en la familia y se ilustra una de las facetas del compañero, el escritor. A Puerto Rico se trasladó para continuar sus estudios en la especialidad de oftalmología. En el viejo San Juan pasó su estadía seria y formal por sus estudios y un tanto jacarandosa por las experiencias que le tocó vivir, entre ellas las comidas raras para su gusto, nica, y la participación en un rezo tipo vudú de 9 días de difuntos, donde el enseñador en lengua caribeña, él le oía decir, bla, 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 que al final era, roguemos por el alma de Vito para que no pene. Un padre a todo dar, como decía el gigante, su única hija Geraldine lo ha iniciado el camino profesional siguiendo las huellas del padre. Ella estudia optometría y el padre facilita la motivación haciéndola partícipe de la entrada al quirófano. Son los frutos que cosecha de la dedicación por la educación de su hija, que ahora continúa apoyando la de su nieto. Como tío ha sido un ejemplo para el sobrinero. A los 6 años vivió una experiencia con mucha emoción. Le vimos acercándose a la cuna de Néstor, en el momento que éste abría su boca bostezando, y Gerardo corrió a decirle a su hermana, Mayita, me dijo tío. Llegó la época de abuelo en el mes que se eligió al nuevo papa, y a la puerta del quirófano su hermana Mayra lo saludó parafraseando la frase del momento, Habemus Nietum. Él, iluminado con una gran sonrisa y cargando a su nieto, repitió esa frase con mucho amor. Había surgido otro aprendiz de papa viejo. Su afición por la música lo llevó a adquirir un aparatico con que inició a toda la familia en el bel canto. Después se hizo de mejores equipos de sonido con los cuales el doctor se atreve a karaokear, casi cacaraquear, pero canta. ¿Para qué? Ya es profesional del ritmo y la melodía. Puede adquirir sus servicios llamando al teléfono 505-7621-811. Igual que los hermanos, es un orgulloso de su apellido. Y él aquí, posando en el jardín de Ramiro con su gallón de cemento que adorna la entrada de su casa.